Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Para nosotros es un placer estar junto a ustedes aquí y poder impartir este tema tan interesante que es el régimen simplificado de tributación en nombre de Impuestos Internos y del Departamento de Educación Tributaria. Verdaderamente nos sentimos muy agradecidos de estar aquí frente a ustedes. Mi nombre es Silo Calcaño y sin mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a aprovechar el tiempo porque esto es un tema que ciertamente tiene mucha tela por donde cortar. Sin embargo, vamos a ver qué tanto podemos abarcar y qué tanto podemos en esta maravillosa tarde aprender. Régimen simplificado de tributación. Gracias. Muchos de ustedes ya conocen de este régimen, pero me imagino que ya muchos de ustedes también han tomado con nosotros capacitaciones en torno a este tema. Si ustedes pueden catalogar o poder elevar o indicar su nivel de conocimiento de este régimen, ¿en cuánto ustedes lo podrían enumerar? Si el 1 es como tengo un poco de conocimiento y el 5 tengo mucho conocimiento, ¿cuánto usted entiende que conoce de este régimen? Esto es una dinámica que a veces suelo iniciar y con la mano derecha usted puede decir, bueno, yo tengo un 1% de conocimiento del régimen simplificado de tributación, tengo un 3%, un 4% o tengo un 100% de conocimiento del régimen. ¿Quién se anima a decirme cuánto sabe de este régimen? Hay varios que me han levantado la mano. Entiendo que lo que no lo ha levantado es porque no conoce mucho del tema y eso es importante yo saberlo. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es el régimen simplificado de tributación? Y por cierto, a todos los contadores y profesionales que están aquí, que todos justamente tienen una relación muy intrínseca con este régimen. ¿Por qué? Porque este régimen fue ideado justamente para profesionales liberales. Y ustedes verán por qué. Entonces, vamos a iniciar. Con esto. Perfecto. Vamos a ver, con esto nosotros vamos a ver. Excelente. Estos son los temas que vamos a estar pues desarrollando, que es el régimen simplificado de tributación, sus ventajas, estaremos viendo sus modalidades, las obligaciones que tienen los contribuyentes que están acogidos a este régimen, las fechas de inscripción, estaremos viendo cuáles son sus principales requisitos y cómo nosotros podemos hacer la solicitud para poder inscribir no solamente a nosotros, sino también quizás a sus posibles clientes. Entonces, ¿qué es el régimen simplificado de tributación? ¿Dónde nace este régimen y por qué? Este régimen está constituido o está ideado desde el Código Tributario en su artículo 390. Desde esa altura de ese artículo se contempla, 290, perdón, se contempla o se ideó lo que es el régimen de estimación simple. Ya a la altura del 2008 se transforma en lo que fue conocido como el proceso simplificado de tributación, PST. Muchos de ustedes quizás lo hayan escuchado y ya en el 2018 al 2019 sale el famoso reglamento 26519, conocido el régimen simplificado de tributación. ¿Y de qué trata? Busca, en pocas palabras, facilitar el cumplimiento tributario. ¿De quiénes? De los pequeños y micros contribuyentes. Entonces, ¿cuáles micros y pequeños contribuyentes? Estos pueden ser personas físicas y también pueden ser personas jurídicas. Entonces, vamos a ver cómo se divide, porque esto tiene ventajas también. ¿Cuáles ventajas tiene para estos pequeños y micros contribuyentes? Lo primero, ya no tienen que remitir los formatos de envío. Los famosos 606, 607, que se tienen que enviar mensualmente y que para muchos quizás pueda resultar un poco tedioso. Ya no lo tendrían que remitir en el RCT. Tampoco el pago de los anticipos, lo cual es un tema que ha estado en la palestra en los últimos meses y verdaderamente es de una ayuda muy eficaz para aquellos que están emprendiendo. También el tema de la exención de los activos para aquellos que tienen empresas. También el tema del pago automático, se divide en cuotas. El pago no tiene que ser de forma inmediata, sino que automáticamente se le es dividido en distintas cuotas, que la estaremos viendo cómo es
que se realiza. Los formularios son simplificados, son verdaderamente fáciles de llenar, fáciles de entender y para todos nosotros puede ser de los más sencillos para completar. Entonces, esta se divide en dos modalidades: modalidad ingreso y modalidad compra. Estas modalidades giran en torno a la actividad económica del contribuyente. La actividad económica es que determina la modalidad a la cual pertenece el contribuyente. Y lo vamos a estar viendo en este momento. En el caso de la modalidad ingreso, pueden ingresar tanto personas físicas como personas jurídicas. Y en el caso de las personas físicas, hay una condición importante que deben cumplir para poderse acoger a este régimen. ¿Cuál condición es? Que su actividad económica debe estar exenta de ITEVIS o debe ser gravada al 100%. Entonces, ¿quiénes se pueden acoger? Se pueden acoger todos aquellos que presten servicios profesionales u oficios independientes. ¿Cómo quiénes? Abogados, notarios, pueden también acogerse médicos, los que ejercen la profesión de la peluquería, pueden también acogerse todos aquellos que presten un servicio. En el caso de las personas jurídicas, y voy a plantear un ejemplo, en el caso de las personas físicas, antes de entrar a las personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, un ejemplo de un contador. Justamente, que los contadores también aplican a este régimen. Un ejemplo sencillo. Ustedes saben que la naturaleza de la actividad de la contaduría es muy variada y depende mucho de quién la ejerza. Este puede dar servicios tanto a personas naturales como también a personas que están formalizadas. Entre las formalizadas se pueden entender las personas físicas o las jurídicas. Entonces, un contador que preste servicios a personas formalizadas cumple completamente con el requisito de que les retienen el 100% del ingreso, del ITEVIS. ¿Por qué? Porque las personas formalizadas le retienen su ITEVIS. Ahora, las personas naturales que son consumidores finales, estas no tienen la capacidad ni legal y tampoco tienen la capacidad para poder retener el ITEVIS y por este motivo no cumplen con este requisito. Entonces usted se preguntará, si yo presto el servicio de forma mixta, tanto a personas consumidores finales como a empresas, entonces ¿puedo aplicar? Bueno, lamentablemente, dado que también presta servicios a personas consumidores finales, no cumple con este punto. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero acogerme al RCT? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces la solución sería acogerse como persona jurídica. Las personas jurídicas también aplican al RCT aquellos que tengan actividades de servicios y de producción de bienes. ¿Por qué como persona jurídica se puede y por qué como persona física en este caso no cumple? Aquellos que presten servicio a consumidores finales. En lo primero, yo sé que muchos de ustedes van a llegar a la misma conclusión que yo. Las personas físicas le deben retener el ITEVIS, pero en el caso de las personas jurídicas, el formulario le estima el ITEVIS de consumidor final. Por lo tanto, le puede prestar sin ningún inconveniente a consumidores finales sus servicios. Entonces, yo quiero acogerme al RCT en mi servicio de contaduría, del servicio que presto, pues yo puedo entonces constituirme como una EIRL o una SRL y pues solicitarlo. Y ahí inmediatamente yo puedo cumplir con lo que explica y también requiere el régimen simplificado de tributación. También se pueden acoger aquellos que se dedican a actividades de sector agropecuario. Entonces, ¿quiénes se pueden acoger como persona física? Todos aquellos que tengan una actividad exenta de ITEVIS o que les retengan el ITEVIS al 100%. Personas jurídicas, todos aquellos que presten servicios o producción de bienes. Le voy a hacer una pregunta, que muchos de ustedes quizás ya tienen también la respuesta cuando yo se las haga. ¿Un restaurante cumple como persona física? No, porque presta sus servicios a consumidores finales, pero sí puede acogerse como persona jurídica, porque produce un bien. Y aparte de esto,
presta servicio al consumidor final. Entonces ya creo que en esta parte lo tenemos todo claro, ¿verdad? Los que se dedican al sector agropecuario. Es importante resaltar en esto que si nosotros preguntamos, si una persona compra plátano y vende plátano, ¿aplica para el sector agropecuario? No, porque está comercializando el plátano, ¿cierto? Para poderse acoger al sector agropecuario, él debe tener su finca o debe tener su conuco en donde él siembre sus plátanos y luego entonces venda su plátano. A eso lo hace pertenecer al sector agropecuario. Entonces, eso es importante resaltarlo porque quizás muchos de nosotros, bueno, yo vendo víveres, yo tengo un cliente que vende tubérculos, entonces yo creo que él pertenece al sector agropecuario. Entonces, al final, resulta que lo que hace esa persona es comprar y vender, él comercializa un bien. Aquí entonces, una parte importante que tenemos que resaltar es que al inicio les mencioné que esto está ideado para personas micros y pequeños contribuyentes, ¿verdad? Entonces, hay un límite de ingreso el cual el contribuyente no debe sobrepasar para poder pertenecer o solicitar el RCT. ¿Cuánto es? 11.126.189.96. Este monto se indesa cada año. En este 2024, este es el monto. En el 2025 se actualiza. En enero ya ese monto está actualizado. Cada año se actualiza. Bien, ya comprendimos la modalidad ingreso. Esta gira en torno a la actividad económica del contribuyente. Y el requisito para comprender cómo acogerse o no depende ya de que cumplan esas condiciones. En el caso de las compras, que hace bien a su nombre, se hace hincapié directamente a las compras del contribuyente. Puede ser persona física o puede ser persona jurídica. Lo único que tienen que tener en común es que se dediquen a la comercialización de bienes. Y algo interesante acá que es importante también resaltar es que estos contribuyentes, modalidad compra, para poderse acoger a este régimen, sus compras deben ser realizadas a contribuyentes formalizados o proveedores formalizados, para decirlo un poco más específico. Entonces, si realiza sus compras a proveedores formalizados, cumple con los requisitos del RCT para poder acogerse a este régimen. Entonces, ¿quiénes se pueden acoger a la modalidad compras? El que compra y vende plátano, ese es uno. Los colmados, también pueden acogerse las farmacias, entre otros. Todo lo que se comercialice puede entrar aquí. Lo único que tienen que cumplir es que no, si compran a proveedores informales, impuestos internos no tendría como poder, en este caso, porque están en incumplimiento, uno de esos puntos, cumplir con lo que requiere este régimen. Entonces, este también tiene un límite de compras. Las compras a los ingresos tienen una diferencia prácticamente grande, porque en las compras hay un margen de ganancia, en los ingresos eso varía bastante. Hay personas que con un servicio ganan un 90% de lo que están partiendo y tienen quizá un 10% de gasto. Hay otras que en el servicio gastan un 40% y tienen un 60% de ingresos. Eso depende del servicio que se esté ofreciendo. En el caso de las compras, todas es un margen de ganancia que tienen. Usted compra esto y lo vende a un precio. Eso es un margen de ganancia que usted está teniendo. Por lo tanto, por eso es la diferencia en gran parte de, ustedes pueden ver el límite aquí. No es lo mismo 51 millones de compras a 51 millones de ingresos. No es lo mismo. Entonces, el contribuyente, para acogerse a esta modalidad, no debe superar en este 2024 51.154.896.37 entre compras e importaciones, porque también se le toma en cuenta sus importaciones. Eso también incluye dentro de sus compras. Creo que aquí estamos ya un poco claros ya. Entonces, ¿quiénes son los que se pueden acoger a la modalidad compras? Todos aquellos que comercialicen un bien. Y tener pendiente que a quienes le debe comprar esta persona es a un proveedor formalizado.
Es decir, que si hay un colmado que compra en el mercadito a proveedores informales, ese colmado lamentablemente no podría acogerse porque compra a personas informales. No hay forma en cómo entonces estimarle su declaración. Puede hacer que se le estime de forma errónea un ingreso que no obtuvo. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, inconsistencias y que no le sea, y que sea lo más justo posible, debe ser a proveedores formales. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las personas que se acogen al RCT? Y en parte de lo que estuvimos hablando del inicio, de los ingresos y de las compras, lo primero, y como bien muchos de ustedes saben, aún independientemente del régimen que tenga un contribuyente, tiene el deber de emitir sus facturas con número de comprobante fiscal. Eso es obligatorio. Eso es un deber. Y que está contenido en el Código Tributario a partir del artículo número 50. También es un deber requerir las facturas con valor fiscal a sus proveedores. Y ahí entra entonces el tema de las compras. Si yo quiero acogerme en la modalidad compra, pero no le estoy requiriendo mis comprobantes de valor fiscal a mis proveedores, ya yo estoy incumpliendo con esto. Ya yo no podría entonces permanecer en el RCT. Porque es una obligación que tengo como contribuyente y ciudadano. Mantener a disposición de impuestos internos las informaciones y mantener los documentos que justifiquen el cálculo del impuesto. Entonces, aquí algo interesante, y es lo que les mencionaba, estar en un régimen especial, ya sea en este caso el RCT, no le exime de cumplir con su deber formal, que está contenido en el Código Tributario, en la Ley 1192. La fecha de inscripción al RCT. Aquí muchos quizás puedan llegar a confundirse, porque la fecha de inscripción realmente no tiene límites. No hay límites para acogerse al RCT. Usted se puede acoger en el momento que usted desee. Está habilitado 24/7. Pero hay una cosa que sí usted debe tener pendiente al momento de acogerse. ¿Para qué periodo fiscal me quiero acoger? Si yo me quiero acoger para este 2024, yo tengo hasta el 30 de diciembre para hacer mi solicitud. Si yo hago mi solicitud en enero del 2025, ya yo me estaría acogiendo, ¿cuándo? Para el periodo fiscal 2025. Entonces ya me correspondería declarar en el RCT en el 2026, lo que es el periodo 2025. Entonces, el RCT no tiene fecha límite en este aspecto, pero sí deben tener pendiente el tema del periodo. Yo quiero acogerme en este año 2024 para declararlo en el RCT en el 2025. Tengo hasta el 30 de diciembre para hacerlo. Y ya más adelante les diré cuáles son los medios para hacer la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Ya les hablé de las ventajas, hablamos de su significado, vimos las modalidades. ¿Cuáles son los requisitos para acogernos? Tener como cierre fiscal 31 de diciembre. Si no tiene 31 de diciembre, solamente es solicitar, actualizar los datos en impuestos internos y decirle que quiere cambiar su fecha de cierre fiscal. Y ya cuando la fecha de cierre fiscal sea efectiva, puede hacer su solicitud para el RCT. Estar inscrito y tener actualizados sus datos. No encontrarse en proceso de fiscalización externa por parte de la DGII. Y estar al día con todos sus compromisos. No puede tener morosidades, no puede tener, en este caso también, omisiones pendientes. Debe tener todo completamente al día, porque ya usted está cambiando de modalidad ordinaria a una modalidad ya especial. Entonces, hay restricciones, tanto para acogerse como también para mantenerse en el RCT. Y hay actividades económicas que por su naturaleza no podrían pertenecer al régimen. Recordemos que el RCT es para micros y pequeños contribuyentes, pero hay actividades económicas que no entran dentro de ese renglón, como es una constructora. Una constructora tiene su forma de tributación, por lo tanto, por su naturaleza no podría pues acogerse. También lo que es las fábricas de cigarrillos, de combustible o bebidas alcohólicas, aquellos que prestan servicios de seguros,
telecomunicaciones, los bancos. Ya ustedes pueden imaginarse, eso supera los ingresos que hemos mencionado hace un momentito por mucho. Por lo tanto, es bueno que eso lo veamos de esa forma. También los que son de producción de espectáculos públicos, los fideicomisos tampoco entran en este grupo. Aparte de estos puntos de actividades económicas, también hay ciertas restricciones en torno a si un contribuyente tiene ya un incentivo fiscal o está acogido a un incentivo fiscal como tal, como por ejemplo la ley de cine. Aquel que tenga una empresa de producción de cine y está acogido a la ley de cine, no puede acogerse al RCT. El RCT en su concepción es prácticamente un incentivo fiscal, prácticamente. Entonces, por ejemplo, una empresa que esté su residencia en la frontera, que está acogido a la ley que está para la ley fronteriza, tiene su forma de tributación, ya no puede acogerse al RCT, entre otros, o con Fotur, un hotel no puede acogerse al RCT, dado que está acogido a esa ley. Pues también está aquellos que se encuentren en incumplimiento, estas personas tampoco, y que tengan también algunas obligaciones pendientes frente a la DGII, los que incumplan los requisitos de ingreso y de permanencia. Si tiene un socio o accionista que reside en el exterior o que sea persona jurídica. Si tiene en su composición accionaria, o sea, tú tienes una empresa y en su composición accionaria tiene una persona jurídica como accionista, no podría acogerse al RCT. O si tiene un accionista extranjero que vive fuera del país, tampoco podría pues acogerse. Tendría que tener residencia aquí en República Dominicana. Aquellos contribuyentes, y les voy a poner un ejemplo. Usted es contador y usted presta su servicio como persona física. Pero aparte de eso, usted tiene 2 empresas más. Y esas empresas, a final de sus ejercicios, le generan a usted 5 millones de pesos de beneficio. Dado que usted tiene el 50%, vamos a decirlo así. La empresa generó 10 millones de pesos y usted tiene el 50% de esa empresa. El porcentaje de esa empresa es suyo. Pues a usted, de acuerdo a la ley, le corresponde el 50% de ese beneficio. ¿Cuántos son? 5 millones de pesos. Y digamos que la otra empresa le ocurre lo mismo. Tiene 10 millones de pesos de beneficio y usted tiene el 50% de esa empresa. A usted le corresponde, de acuerdo a la ley, el 50% de esos beneficios. Y resulta que usted como contador de ingresos, a final de año usted factura 5 millones. Si usted suma los 3, ¿cuánto da? 15 millones de pesos. Entonces, debido a que supera los 11 millones que vimos hace un momentito, ya no podría acogerse debido a que supera el límite de ingreso. Y usted dirá, pero si esos ingresos de las empresas no se distribuyeron, de acuerdo a la ley, si la empresa distribuye o no distribuye los ingresos o los dividendos, ya eso es decisión administrativa. La institución no puede meterse en las decisiones de las empresas. Usted decide qué hacer con ese dinero, pero eso es suyo. Eso no lo quita. Entonces, también están aquellos que tienen inmuebles que pertenezcan a otra actividad comercial o aquellos que tengan inconsistencia, que oculten, simulen ingresos o compras o importaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer la solicitud? Es bastante sencillo. En nuestra página web, nosotros en la parte de oficina virtual, en la parte izquierda, hay una opción que se llama régimen simplificado de tributación. Hasta en Google ustedes lo escriben y le va a aparecer el link de forma directa, en la cual solamente ustedes dan a ingresar y cuando colocan su RNC o cédula, les presentará inmediatamente esta opción. Esta opción les dice que les va a indicar de forma directa a qué modalidad va a pertenecer el contribuyente. Ustedes recuerdan que la modalidad depende de la actividad económica registrada del contribuyente. No que la actividad que tenga registrada directamente en el registro mercantil, la que tenga registrada en impuestos internos. Porque usted dirá, yo actualicé mi registro mercantil y ya yo tengo todo bien y tengo mi actividad de servicio o de compra, pero en impuestos internos usted no ha hecho su proceso de actualización de datos. Entonces posiblemente tenga ahí una diferencia y va a caer en la modalidad
que no le corresponde. Entonces, siempre cuando hagamos una actualización de nuestro registro mercantil, debemos procurar hacerlo también en impuestos internos. Bien, entonces, aquí me indica de forma directa qué modalidad yo ya correspondo dependiendo de mi actividad económica. Ya, luego que veo esto, le doy a continuar, que eso yo no lo elijo, eso el mismo sistema de forma automática lo selecciona, tomando en cuenta su actividad registrada principal. Entonces, luego les presenta este formulario que el contribuyente debe completar. Si lo completa o pone algún dato de forma errónea, el mismo formulario le dice, mira, hay un dato incorrecto, hay un dato que debes colocar bien, y entonces usted pues le da a cerrar y completa esa información. Ya luego usted aquí ya le da a continuar o le da a enviar y le generará su número de solicitud. Este número de solicitud servirá para usted darle seguimiento al caso. Estas solicitudes tienen un tiempo reglamentario de 15 días laborables. Por lo tanto, ya ahí ustedes tienen pues la forma de cómo poder hacer sus solicitudes o cómo poder ayudar a sus clientes para que se puedan acoger en caso de que esto le pueda ser pues conveniente. Entonces, la declaración jurada. La declaración jurada en la modalidad ingreso la llena el contribuyente. Ahí usted coloca los ingresos o los tipos de ingresos que tiene el contribuyente y ya ahí usted tiene completo su declaración de modalidad ingreso. Ya lo demás, el mismo formulario lo estará haciendo. En el caso de la modalidad compras, impuestos internos, les presentará una declaración a su disposición. Y ya el contribuyente decide aceptar o rechazar la declaración. La fecha límite para declarar es el último día laborable de febrero de cada año. ¿Cómo se comporta el tema de las cuotas? En el caso de las personas físicas y del sector agropecuario, el monto a pagar al final se divide en 2 cuotas. La primera cuota se pagará el último día laborable de presentación, que este viene siendo el último día laborable de febrero, y la segunda cuota sería en el último día laborable de agosto. En el caso de la modalidad compras y las contribuyentes que pertenecen a la modalidad ingreso persona jurídica, son 4 cuotas. La primera cuota se pagaría en marzo, la segunda en junio, la tercera en septiembre y la cuarta en diciembre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos continuar consultar estas informaciones que hemos compartido hoy? Nosotros, Impuestos Internos, tenemos en nuestra biblioteca virtual un sinnúmero de informaciones habilitadas para todo público. Allí usted puede consultar no solamente el tema del RCT, sino también de todos los demás impuestos que usted quiera conocer, consultar o aprender. Está dispuesto para todo el público, 24/7. En nuestra página web, en la sección de publicaciones. Entonces ahora podemos entrar en la pregunta. Y yo sé que hay una pregunta que nunca se queda. ¿Cómo yo sé que a un contribuyente le conviene o no le conviene el RCT? Yo le puedo responder de forma sencilla. Si usted ve que el contribuyente cumple con los requisitos, le conviene. Si ya no cumple, no le conviene. Creo que se lo hice sencillo. ¿Cumple con los requisitos del RCT? ¿Qué dice el RCT? Ah, mira, cumple. Bien, le conviene. ¿No cumple? No le conviene. O sea, no hay que dar mucha vuelta en esos puntos. Entonces...